acompañarnos. No, gracias a ustedes por esta invitación, por dedicarle tiempo a la lectura de mis notas y de verdad que me complace mucho estar acá con ustedes. Pues al contrario, muy agradecidos que te des el tiempo para platicar con nosotros. Y amigos de Recomiéndame un buen libro, el día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe Ave Barrera. Estaremos platicando de su libro Notas desde el interior de la ballena. Así que, Ave, sin mayor preámbulo, vamos sobre la marcha, haciéndote las preguntas de todas las inquietudes que surgieron de estas últimas 2 semanas. Así que, Yayis, adelante con tu pregunta. Muchas gracias, Víctor. Ave, muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto en conocerte. Ya tenía muchas ganas de que estuviéramos en esta sesión. Y bueno, primero que nada, agradecerte por tu libro, agradecerte por habernos mostrado algo tan íntimo, historias tan íntimas, tan cercanas y bueno, darnos a elementos con los cuales muchas veces empatizamos. Todas somos hijos, todos tenemos una o tuvimos una madre, ¿no? Y creo que hubieron muchos puntos que si bien a lo mejor no son iguales en todas las circunstancias, pues todos tenemos como jóvenes que fuimos, como adolescentes, como niños, como ya adultos que fuimos, tenemos pues puntos en los que tenemos eh, con, digamos que estamos de acuerdo con lo que nuestros padres piensan y a veces no, ¿no? Y en esos puntos a veces nos envuelve y discutimos a veces mucho más allá de lo que es incluso pues aceptable en varias ocasiones, porque pues, los papás son los papás y hay veces que ellos, aquí mando yo, ¿no? Y bueno, creo que primero que nada agradecerte toda esa información, intimidad que nos compartiste y a mí me gustaría, Ave, que me dijeras o que nos compartieras qué representó para ti escribir de esta manera. ¿Cuál era tu objetivo principal al poder escribir estas notas tan íntimas, estos fragmentos que nos fuiste compartiendo? Yo sé que tú traías un duelo que a lo mejor de tiempo atrás no pudiste a lo mejor eh, llevar a cabo, ¿no? De una manera a lo mejor culminante, cerrar ciclos, pero no sé si más allá de terminar o poder llevar a cabo este duelo, tú tenías una intención más allá de estarnos compartiendo estas notas que nos estás mostrando en este libro. Gracias, David. Muchas gracias, Yael, qué bonito comentario y bueno, pues les cuento, ¿qué les cuento? Eh, Creo que el libro comenzó con un proceso personal muy intenso, terapéutico, de sanación, de análisis, de autoanálisis y de como un poco de cuestionarme a mí misma lo que estaba sintiendo y lo que significaba para mí eso que estaba sintiendo, ¿no? Y todo esto derivó de alguna manera en el cuestionamiento de la hijitud, de qué significa ser hija, qué, mm, qué representa todo esto que empecé a encontrar en torno a la hijitud en mi propia relación con mi madre, ¿no? Y como bien lo dices, pues sí forma parte de una elaboración de duelo, pero no es únicamente el duelo de la muerte, ¿no? Porque cuando perdemos a un ser querido, puede ser, bueno, cada duelo y cada proceso es diferente, pero lo que pasa en muchas ocasiones es que pues tenemos que seguir en el día a día, tenemos que continuar, tenemos que eh, pues superar, como dicen algunos, ¿no? La tristeza, la sensación de pérdida, el desconcierto y la enorme depresión y el sentido de paradoja que nos deja la pérdida de un ser querido porque la vida sigue, ¿no? Y uno tiene que continuar y pues el tiempo cura las heridas y estas cosas estos lugares comunes del duelo. Pero muchas veces pasa que aun cuando somos capaces de continuar en el día a día, de seguir, incluso de sonreír, de ser felices, de seguir, vaya, con la vida tal cual y olvidarnos poco a poco de que tenemos ese duelo ahí, esa deuda pendiente,
pues la deuda de repente reclama, ¿no? Si hay algo que no queda completado, que no, que se siente como pendiente, pues tarde o temprano sale. Entonces, este libro lo que representó fue no únicamente el proceso de elaboración del duelo 13 años después, ¿no? Ya después de que había vivido esos 13 años con perfecta normalidad, sin decir, no, bueno, me daba tristeza, recordaba cada aniversario de la muerte de mi mamá, la recordaba muchísimo y ya, bueno, ya había hecho mi vida, pero durante esos 13 años no terminaba de cuadrar algo, ¿no? Entonces me di cuenta, como a partir de un estado de crisis, de que me hacía falta tomar las riendas de esa situación, atender esa situación pendiente. Y no se trataba tanto de la pérdida como tal, ¿no? Porque pues la pérdida ya de alguna manera la había asimilado, no superado, porque me gusta mucho lo que dice al final Vincian Desprez, de que la muerte de un ser querido no se supera como tal, sino que se lleva consigo, ¿no? Le damos un lugar a esa persona en nuestra vida. Em, y lo que quise elaborar era más bien un duelo que tenía que ver con la vida de ambas, ¿no? Con esto que se dice como nuestras mutuas ausencias, todo eso que no pudimos decirnos, todas esas cuentas que no pudimos ajustar, que no pudimos hablar por el impedimento del lenguaje, de la salud y de la muerte misma, y que fueron cuentas que quedaron pendientes, entonces es la elaboración de ese proceso. Entonces son como dos líneas a la par. La elaboración del duelo de la muerte, pero también la elaboración del duelo de la vida juntas y de todo lo que no pudo ser. Muchas gracias, Ade. No, a ti. Ela, adelante con tu pregunta. Hola, ¿qué tal, Ave? Buenas noches, un gusto conocerte. Nos da mucho gusto que estés el día de hoy con nosotros en el Club de Lectura. Fíjate que me llamó mucho la atención tu libro. Eh, Me llama mucho la atención la parte religiosa cómo nos adentras en el mundo de los testigos de Jehová. Y digo, en realidad, siempre cuando uno lee acerca de cualquier religión o cualquier creencia, es muy interesante saber qué es lo que creen, qué cosas son prohibidas. Y me llama la atención cómo tú haces un cierre de una manera muy respetuosa y no, o sea, nos presentas lo que es como tal, cómo creciste, pero llega un punto en que tú dices, bueno, pues, o sea, al final del día yo ya soy una adulta, o sea, no lo dices tal cual, pero, o sea, conforme van avanzando los capítulos, cuando nos dices, pues yo quiero poner mi altar de muertos, yo quiero celebrar, yo quiero vivir de otra manera, entonces se me hace muy enriquecedor ver cómo cuando uno llega a ser adulto puede uno tomar sus propias decisiones y poder convivir de alguna manera, o sea, con las decisiones de los papás, de uno ya propio. Sobre ese tema tengo una pregunta, porque desconozco y ojalá tú me pudieras comentar o dar una respuesta, ¿no? Mencionas varias veces algo sobre lo del nuevo orden, entonces no sé bien cuál es la creencia de este concepto. Y luego más adelante en el libro mencionas en la parte del duelo e incluso la portada del libro en de esta mujer que está como estática, está como una escultura de sal y está esa historia, la de Jonás de la ballena, y me llama mucho la atención, no, o sea, no sé que si tú interviniste en la portada, porque en la cabeza, o sea, vemos el rostro de otra mujer, que es como puede ser el duelo, o puede ser como la mamá, está en oscuridad, y la mitad, o sea, esa parte desencadena en la ballena. Mi interpretación como lectora y con lo que tú nos explicaste es que al final del día, una relación puede ser buena o mala, tiene siempre sus matices, y como dando a entender de las dos partes, ¿no? O sea, lo que pase, siempre va a ser tu mamá, tú vas a ser la hija, y en cualquier
etapa en que te encuentres, pues tienes que enfrentarte a esa relación, ¿no? Entonces, si nos puedes platicar la portada y la duda que tengo, esa del nuevo orden, y por qué escogiste que fue una escultura de sal, por favor. Bueno, la estatua de sal es una figura mítica. No sé si te sabes la historia esta de Lot. Es una historia de la Biblia, que bueno, ya ves que en la novela hay muchas historias de la Biblia, porque pues me parece justo reconocer que como lectora yo me formé leyendo la Biblia y las historias bíblicas, pues porque era lo que había, ¿no? Y a la hora de hablar de esto, pues me parece también que reconocer estas historias dentro de mi manera de entender el mundo, pues también es muy válido, aunque ya no crea en el dogma religioso, ¿no? Pero sí esos relatos formaron parte muy importante de mi vida y siguen estando ahí como metáforas, ¿no? En el caso de la mujer de la estatua de sal, es una figura interesantísima, si la vemos desde el punto de vista mitológico porque habla del castigo y siempre el castigo religioso es contra las mujeres, ¿no? Siempre las mujeres, y hay incluso algunos chistes que se hacen en torno a esta metáfora de la esposa de Lot, que no me acuerdo muy bien de la historia, pero más o menos te la voy a tratar de decir así en poquitas palabras. Lot, que era un fiel a Jehová en el Antiguo Testamento, vivía con su familia en una ciudad donde vivía Sodoma y Gomorra, ¿no? Vivían puros pecadores. Entonces le dice Dios, no, mira, Lot, o sea, los de Gomorra están muy mal, yo ya traté de cambiarlos, pero estos desgraciados no me hacen caso. Te vas a tener que salir de tu casa porque voy a destruir la ciudad con fuego y azufre. Pero te pongo una condición, te doy tiempo de que te salgas con toda tu familia, pero no puedes llevarte absolutamente nada y tienes que correr sin mirar atrás, ¿no? Entonces, eh, Lot obedece, saca a sus hijas, saca a su esposa como en un estado de emergencia, vámonos, vámonos, no pueden llevarse nada y no pueden mirar hacia atrás. ¿Crees que una mujer que ha creado un patrimonio, se ha puesto a coser cortinas, que dejó las frijoles en la sopa, que cuidó de su casa, no va a voltear atrás? O sea, cualquiera de nosotras voltearía, ¿no? O sea, se me olvidó el perrito. Y es muy natural que la esposa de Lot voltee hacia atrás y Dios la castiga convirtiéndola en estatua de sal, ¿no? Es el castigo en contra de la mujer que supuestamente duda de la fe de Dios en ese pequeño gesto de mirar hacia lo que tenía en la ciudad que fue destruida. Pero me parece un castigo tremendamente estúpido y falto de empatía y machista, ¿no? Machista desde una perspectiva de que no son capaces de entender la labor de cuidados o lo que representa el nido del hogar, la seguridad hogareña. Si eso no es una falta de fe, bueno, yo lo veo así, yo lo leo así, pero esa es la historia y mi juicio detrás de la historia, ¿no? Esto de que Dios convierta en estatua de sal a una mujer por mirar hacia su pasado, por mirar hacia atrás, ¿no? Y que bueno, convertirse en estatua de sal también es muy simbólico porque tiene que ver no solo con matarla, o sea, con quitarle la vida, sino con paralizar, ¿no? Que es una especie de parálisis, de detenerle en el tiempo, sigue estando ahí la figura, pero muerta y cristalizada, es muy horrible. Es horrible. Pero así como está esa figura de la mujer de Lot, está también la figura de Jonás, ¿no? Que es el profeta que desobedece y que es devorado por la ballena. Y es esa figura esa metáfora de Jonás en realidad lo que le da el título a la novela, porque hay como una especie de símil, ¿no? La protagonista también desobedece al Dios que se le impone, también desobedece los mandatos patriarcales que le imponen como esta especie de guión de te tienes que casar, tener hijitos y vivir con tu familia hasta que te vayas a formar tu otra familia, etcétera. Entonces ella desobedece ese mandato y se va lejos y en su huida, digamos, en su separación, es devorada por una ballena que la lleva a los abismos, al igual que Jonás. Em,
Y al ser devorado, bueno, Jonás, en el caso de Jonás, él le pide perdón a Dios, pero la protagonista de la novela dice, mangos, yo no le voy a pedir perdón a Dios, yo voy a buscar la manera de encontrar el propio perdón dentro de mí misma y dentro de mi vínculo con la madre, ¿no? Entonces es como, no voy a recurrir a la solución de la fe, voy a buscar más adentro de mí misma dónde está es una posible salida, quizá no una respuesta, pero sí una salida que le permite encontrar paz interior, ¿no? Y ese es el relato, digamos, mitológico detrás del título, por lo que le da el nombre a la novela. Pero creo que ya me estoy yendo por las ramas. Es que tu pregunta fue muy bonita y fue muy amplia, te lo agradezco mucho. Me habías preguntado primero acerca de lo del nuevo orden, ¿no? Que te da curiosidad. La verdad, mira, ya no sé exactamente en qué creen los testigos de Jehová, porque cuando yo formé parte de esa religión, pues fue hace más de 20 años y tengo entendido que se han ido transformando, ya todo lo digitalizaron, ya, pero no sé en qué van con sus creencias. Entonces, te puedo decir te puedo contar la versión que yo aprendí hace 20 años o más, no, hace mucho más, que los testigos no creen como tal, son una religión que se desfasa del cristianismo. O sea, parte de un origen cristiano, o sea, creen en la salvación por Jesús, pero de todas las religiones eh, le llaman, ay, se me fue la palabra, ay, los adventistas, los presbiterianos, todas esas calvinistas, que vienen de Calvino, ¿no? Sí, que se separan de la iglesia anglicana, se separan de la iglesia católica y se vuelven anglicanos, ¿no? Si no, estoy muy mal en historia, perdónenme, me agarraron un poco mal parada en historia, pero bueno, es algo de la iglesia, las peleas por la iglesia en la Inglaterra con Ana Bolena, y hay ahí toda una historia que no se podía divorciar y se separa de la iglesia católica nada más para divorciarse. Este, y crea una bracito y de ahí salen todas estas religiones, ¿no? Que después llegan a Estados Unidos y de ahí derivan muchísimos adventistas, de los últimos días, y de ahí vienen también los testigos de Jehová, ¿no? Que es una derivación. Pero estas derivaciones es muy chistoso que se van demarcando o van marcando su dogma a partir de yo no, pues no a partir de una creencia, sino a partir de una descreencia. Por ejemplo, sí creo en la muerte de Jesús como sacrificio, pero no se murió en una cruz, se murió en un madero, porque la Biblia nunca dice cruz, dice madero. Entonces ellos afirman que Jesús se murió en un madero, así en vertical, ¿no? Así con las manitas hacia arriba, y buscan pruebas arqueológicas para demostrarlo. O sea, no tiene la menor importancia. Pero ellos se desfasan de para formar su identidad religiosa, marcan esas diferencias. O dicen, por ejemplo, como los adventistas que no toman café, ¿no? Que no, dice la Biblia que no debes tomar café. Pues no sé dónde dice, pero ya se lo inventaron. De una manera parecida, los testigos decidieron que para ellos no existe el infierno y el cielo, ¿no? Que en la Biblia, según su interpretación, el cielo y el infierno no es el destino de los seres humanos que mueren o que heredan el paraíso. Para ellos la noción de paraíso es en una vida terrenal, ¿no? Entonces tienen una especie de creencia que como desde 1914 tienen una construcción como muy compleja de profecías, donde se supone que el fin del mundo, el Armagedón, ya, o sea, ya va a ser en 1914 dijeron, no, seguro en el año 80 ahí se va a acabar el mundo. Luego en el 80 dijeron, no, 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 es que nos equivocamos, no vimos un dato, va a ser en el 90 y tampoco se acaba. Entonces van ahí como que moviendo su información para que suene verosímil. Ellos piensan que va a venir el Armagedón y el Armagedón va a ser una especie de guerra en la que todo sea horrible y el mundo se destruya y únicamente los testigos van a salvarse
y van, o sea, todo mundo, todos nos vamos a morir, excepto los testigos. Y ellos van a heredar el planeta, ¿no? Y lo van a convertido en un paraíso, ¿no? Convertido en un jardincito donde los leoncitos no van a comer gente, los cocodrilos tampoco, van a comer granola, yo creo, ¿no? O sea, todo como muy en una especie de utopía muy disparatada porque traiciona todas las reglas de la naturaleza vida así por haber, ¿no? Entonces, la perspectiva del nuevo orden es heredar la tierra, pero en vida, ¿no? O sea, yo así vivita y coleando voy a sobrevivir al cataclismo del Armagedón, voy a heredar la tierra y voy a construir un paraíso en donde no voy a volver a envejecer, ni a morir, ni a enfermar, y van a ir resucitando poco a poco los muertos, y los muertos que hayan sido testigos y que hayan sido fieles, van a resucitar y van a vivir en la tierra junto con los vivos. No sé cómo le van a hacer porque no creen en la vida después de la muerte. Eh, o sea, si una persona muere, dice, no, no, no existe, su alma no existe. O sea, su alma simplemente se murió, pero entonces, ¿cómo reviven después de...? No lo entiendo, nunca lo entendí, pero bueno, ese es el sistema, en eso se basa el sistema de creencias de los testigos hasta donde me quedé. Muchas gracias, Ari. Si me dejas No, hacerte ya la última sí, pregunta, claro. después de que terminas de hacer el libro, mira, se menciona mucho a veces la maternidad cuando es en abandono o en este caso, pues tú nos planteas la parte de cómo eres, cómo lo vives como hija, ¿no? Una vez que presentas el libro, 13 años después, eh, tal vez, no lo sé, o sea, hubo y yo así me lo imagino, deben de haber cosas que son muy tuyas y que dijiste, lo escribí, lo quito y esto de plano, ustedes no se deben de enterar, pero ahorita ya que estás viendo cómo estamos recibiendo el libro, que hayas dicho, es que esto sí se los debí de haber dejado. Pues creo que fui muy cuidadosa en decidir qué se quedaba en el libro, porque desde que comencé a convertir esta serie de notas que escribí yo para mí en un proceso muy personal, decidí convertirlo en novela. Pero al tomar la decisión de convertirlo en novela, todas las decisiones que tomé eran para que funcionara dentro de la novela, ¿no? Para que respondiera a las necesidades de la novela. Y en ese momento ya mi historia personal queda completamente desplazada. Ya no importa si lo que está ahí es verdad o no, si pasó o no pasó. Lo que importa es que sobre todo evoque en los lectores una especie de correspondencia, ¿no? Y que le pase la estafeta al lector y le diga, bueno, esta es mi historia, pero lo que importa es tu historia como hijo, como hija, como madre, y de qué manera te interpela la historia a ti. Y en ese sentido, yo me siento muy satisfecha de haber cuidado el texto para que respondiera a las necesidades de la novela y conforme voy avanzando, conforme van pasando el tiempo y voy sintiendo como más lejos el libro de mi historia personal y escucho sus lecturas y hablo del libro más y más y más, como que se va quedando más aislado de la persona que soy ahora. Está como, esa ya no soy yo. Esa protagonista que quedó ahí ya no tiene mucho que ver conmigo. Es verdad que tomé mucho de ahí para construir la novela, de mi historia personal, pero una vez que cerró ese ciclo y que cerró esa historia, se quedó como en una especie de burbujita que responde a las necesidades de la historia como tal y ya no está tan conectada conmigo. No sé si me doy a entender. Es como que ya lo dejé ahí, ya lo saqué de mi sistema, ¿no? Y en la medida en la que está construida la novela, nada de lo que está ahí, creo, falta o sobra, porque estuve cuidándole mucho y limando y lijando y quitando y poniendo, e incluso hay cosas como muy personales, muy sensibles, que dije, no, bueno, a lo mejor si quito una línea, me ahorro un par de problemas familiares o de comentarios insidiosos o de dudas, ¿no? O de el qué dirán. Pero dije, no, o sea, esa línea que quiero quitar responde a las necesidades de la novela
No me importa si me critican, no me importa si la tía piensa que soy lesbiana, es lo que me deja sin cuidado, ¿no? No importo yo como ser humano, como persona, como persona de carne y hueso, importa la historia. Y en la medida en la que esa frase u otras frases son necesarias para la historia, están ahí, ¿no? Y las defiendo. Muchas gracias. No, gracias a ti. Ricardo, adelante. Ave, mucho gusto. Hola, Ricardo. Menudo libro, ¿no? Y después de tu otro libro, Restauración, que también fue como la novela del año, no sé cómo te sientas, pero este, qué padre escribes, me gustó mucho No, tu muchas libro. gracias. Debo decirte que en un principio es una novela incómoda, no es fácil leerla. Esto de que traiga la parte del duelo, más la parte de la religión, más la forma que está construida, de repente pudiera llegar a ser difícil de leer, pero cuando vas hilvanando cada una de las cosas, las citas que pones de cada una de las diversas autoras del mismo, hace como que la novela ya no sea nada más ave, sino que sea como una novela colectiva, ¿no? Donde muchos dicen su opinión y donde te vas formando también o vas agarrando pedacitos de esto para poderlo hacer. Entonces, yo como lector quiero agradecerte mucho esta forma en que lo hiciste, ¿no? A mí me quedaron dos frases muy fuertes que dices, esta de amar es controlar, y la otra es cuando este, todo el tiempo, me acuerdo mucho de esa frase, cuando dices que tu mamá nunca te dijo te amo, ¿no? Entonces, mi pregunta va muy encaminada ya, que son necesarias a veces las palabras, son necesarias para demostrar, porque todo el camino que nos muestras y al final también el cierre con el cuento que es maravilloso, me hizo maravillosa esa forma de cerrar. Este, de una u otra forma nos vas refiriendo los amores que sí se demostraron a través de otras cosas, pero nunca a través de la otra, ¿no? Mi pregunta es esto, ¿son necesarias las palabras? Pues yo creo que para algunas personas sí son necesarias las palabras, ¿no? Hay por ahí incluso una teoría muy chistosa y muy básica de las maneras en las que las personas necesitamos sentir el afecto, ¿no? Hay una clasificación que si los actos de servicio, las palabras, los regalos y no me acuerdo qué otra cosa más, creo que el tiempo de calidad. Y dependiendo del tipo de persona que seamos, pues seguramente para algunos sí son necesarios, sí es necesario escucharlo. Pero más allá de las palabras, yo creo que en el caso de la novela, en el caso de la protagonista, está esta especie como de duda, ¿no? Híjole, creo que no me quiere tanto, creo que no me acepta como soy. Creo que no es, o sea, las palabras importan, sí, sobre todo para alguien que escribe, imagínate, para alguien que vive de Claro. las palabras, pero más allá de las palabras como tal, pienso, por ejemplo, en mi papá quizás tampoco me ha dicho te amo porque no es una persona expresiva y cuando yo se lo digo me dice, gracias, hija. Es muy loco, pero él es muy duro, pero yo estoy segura de que mi papá me quiere y me ha tratado de aceptar a pesar de que no está de acuerdo con nada de lo que soy, pero yo siento el esfuerzo que hace por aceptarme. Y en el caso de mi madre, era una especie de sensación de decepción, de no aceptación. Y yo siento que hay un punto en que el amor no es nada más actos de servicio, no es nada más mantener viva a la persona, no es nada más abrazarla o decirle te amo, sino es Fuerte, aceptarla como es. Y creo claro. que en el vínculo que tuve con mi madre no tuvimos tiempo de que ella me alcanzara a reconocer como la persona en la que me estaba convirtiendo y no le dio tiempo la vida de aceptarme, ¿no? Como su hija, como una otra persona. O sea, ya se fue de mí, ya hizo lo que quiso, ok, la acepto como es.
la quiero así, no importa, ya ni modo. Yo creo que con el tiempo hubiera sucedido, ¿no? Si la enfermedad y la muerte no se nos hubiera atravesado, en algún momento hubiera sucedido y habría terminado por aceptarme tal como soy, pero por desgracia no sucedió y por eso está escrito así. Es interesante porque para mí las palabras sí tienen mucho peso. Yo a mi hija, cada vez que puedo, se lo digo, la lleno siempre de te amo, te amo, te amo, te amo, ¿no? Y cuando leo esto, sí hay mucho cariño alrededor, como que la palabra nos refuerza un poco el cariño que tú le vas dando a las personas. Esa última frase que pones en el libro, con el que cierras tu libro, que su recuerdo es una luz de una estrella o del brillo de una estrella, algo así, que se va perdiendo con la luz del sol. Me hace maravillosa, ¿no? Entonces, yo nada más Sí, quería agradecerte. Sí, sí al final me gustó mucho tu novela, a pesar de que al principio fue te difícil la costó. lectura. Me costó, es que la construcción es interesante y debo decírtelo, ahorita que estabas diciendo eso de tu mamá, me sigue quedando la duda si es por su personalidad, si era por la parte religiosa, dado lo que tú nos propusiste dentro del libro. Y como yo soy ateo agnóstico, como quieras llamarlo, me cuesta mucho trabajo poder digerir de repente esas cosas. Y pues se lo atribuyo un poquito a su formación y a su religión. No sé si tuvo un peso importante eso realmente, en que no te lo haya dicho, o era su personalidad, o como dices, a lo mejor el tiempo no fue suficiente para que lo pudiera hacer. Sí, yo creo que era cultural, generacional, y que en su momento era la necesidad que tienen muchas madres de sentir que sus hijas son normales, ¿no? De encajarlas en una especie de marco de normalidad, de aceptación, y es una especie de miedo de qué va a pasar si mi hija no encaja en ese marco, ¿no? Y yo lo percibo así, como miedo. Y es un miedo que se le atraviesa al amor, ¿no? Y que genera esa falta de aceptación, pero estoy segura de que lo habríamos superado de no haber sido porque no nos dio tiempo. Te agradezco mucho, fue un placer leerte y pues vamos a esperar a la siguiente. Muchas gracias a ti, Ricardo. Gracias. Heidi, adelante. Hola, hola, Abe, mucho gusto en conocerte. Hola, Fíjate Heidi. que a mí este libro, cuando lo vi, me gustó tantísimo la portada que dije, a ver, pues lo voy a comprar, pero luego cuando vi de qué se trataba, justamente yo estoy viviendo ahorita un momento con mi madre de separación y tal, y entonces dije, no, yo lo tengo que leer este mes porque es justo el momento de mi vida, ¿no? Yo me identifiqué mucho con tu libro desde el principio porque yo viví mi infancia en Guadalajara y la casa como la describes al principio en tu niñez, haz de cuenta que era mi casa. La tía Carlotita es mi abuela materna y además el momento que estoy pasando en mi vida, ¿no? Me sorprende ahorita un poco que digas que es novela porque yo todo el libro lo terminé ahorita en la tarde. Para mí fue más como el diario de una hija más que una novela. Entonces ahorita dices novela y digo, ay no, es el diario de Abe y su mamá y Mara, ¿no? Pero bueno, hablando de lo que decía ahorita Ricardo, a mí me parece que las palabras son muy importantes, pero pues el amor se demuestra más con muchas más cosas como un te amo. Y aquí en algún momento en el libro tú pones, ¿no? Y no me acuerdo quién es la que les cocinaba, no sé si era la tía Carlotita o tu mamá que les cocinaba lo que les gustaba cuando venían. Y yo es lo que hago cuando mis hijos vienen a mi casa a visitarme. Pienso, ¿qué les voy a hacer de comer? Y para mí es así, es una manera de decirles, hijo, te quiero, te amo y te consiento, ¿no? Entonces, y yo no les digo te amo, pero les hago lo que les gusta. Y lo ven cuando llegan a la mesa y son una sonrisa y yo otra sonrisa y nos amamos, hijos, ¿no? Te amo, mamá, o sea, pero no le digo, te amo, hijo, pero le hago su salsa verde, por ejemplo, ¿no? Te digo, me identifiqué mucho, me parece
que la hija, que ahora dices que no es exactamente eres tú, no entiende a su mamá. Yo soy hija, soy madre, y yo, siendo madre de una mujer adulta, muchas veces no la he entendido, ¿no? Y me ha costado aceptar lo diferente que es de mí. Y sí, toma tiempo como madre aceptar a las hijas que no son la hija que uno hubiera querido, que es una persona separada de ti, aunque haya nacido de ti. Y como tú dices que tu mano y era el pétalo con tu mamá y eso es bien bonito, es otra persona. Y a mí me parece que la hija de Mara no es justa con su mamá, porque su mamá sí la quería y se lo demostró toda la vida. Nada más que ella tiene una manera de ser diferente a la de la hija. Entonces, bueno, me quedé muy tranquila en la página 200 cuando tú dices, yo comienzo a aceptarla como madre y a entenderla como persona, a respetarla sin sentido de obligación y a amarla sin necesidad de que apruebe quién soy. Pues sí, porque tú puedes querer mucho a alguien y no estar de acuerdo en todos los rasgos de su vida, como yo, mamá de mi propia hija. Yo no estoy de acuerdo en muchas cosas que ella hace, pero eso no hace que la quiera menos. ¿La hace diferente a mí? Sí, pero la sigo queriendo tanto. No sé si me explico. Sí, Entonces, por claro, eso te claro. digo que me parece que la hija es injusta con Mara, porque Mara siempre fue una buena mamá, siempre a su estilo, como ella podía. Entonces, cuando me pones en la página 200 eso digo, ok, hija, está bien, estás aceptando a tu mamá como una adulta que eres ahora, ¿no? Yo no esperaba que la adolescente rebelde, ¿no? La que se va con el novio y tal, la aceptara, porque pues ella estaba madurando, pero me gusta que el personaje de la hija, que empieza siendo una niña, ¿no? Y que hacía sus casitos en la sala y todo eso, cómo va creciendo y madurando y acaba por entender a su mamá, aunque no es mamá, aunque no eres mamá, o la personaje no es mamá, acaba entendiendo. Y bueno, me gustó muchísimo. No, no sé si, no tengo preguntas. Nada más quisiera que si nos platicas un poquito de la portada, porque es preciosa la portada. Sí, también le queda de ver a Nela esa respuesta. Bueno, antes te agradezco mucho esta lectura y esta especie como de respuesta que tienes toda la razón. Bueno, la protagonista lo que trata de marcar, bueno, la novela lo que trata de marcar es este proceso, ¿no? El proceso de, de transformación de una persona del punto A al punto Z y comienza en un momento en donde está muy enojada con todo mundo, ¿no? Está enfrentando la enfermedad de la madre, está enojada tirándole a lo que se mueve, está muy, muy enojada. Y conforme pasa el tiempo, conforme va elaborando el duelo, eh, entiende o trata de entender a su madre como un ser humano desmitificado, incluso de sus propios prejuicios y de su propia visión injusta, ¿no? De su propia mirada injusta de reclamo, de, es que Ujú. tú no me aceptabas. Bueno, o También sea, es persona es parte y del proceso. Entonces, es toda la transformación, ¿no? El viaje de sí, transformación desde ese punto de incomprensión, ¿no? Mostrar la incomprensión y esa parte de mucha tensión hasta llegar al intento de comprender, ¿no? Que como dices, a pesar de que no es madre, que, no, que muchas madres pueden decir, ay, bueno, ya cuando yo me convertí en mamá, ya entendí todo lo que se necesita saber de las mamás. Y no siempre es completamente cierto, ¿no? Nuestro proceso con nuestras propias madres puede ser distinto que el que viven esas madres con sus propias hijas. Entonces, creo que me parece necesario analizar esa incomprensión, verla, ponerla en papel, escribirla y llevarla hacia ese proceso de madurez también, de se puede llegar a una especie de comprensión o a un intento de entender a la otra parte, ¿no? Hacia a esa otra edad, eh, más allá de la injusticia, más allá de los prejuicios, más allá de la figura intocable, ¿no? De la madre, verla como un ser totalmente. humano, Sí, ¿no? Con todo,
con todos sus intentos. Por supuesto que puedo decirlo ahora, estoy segura de que mi madre me amó y no me queda ninguna duda de eso y me siento muy, muy satisfecha después de haber escrito este libro. Y yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Saldar esas ausencias y reconciliarnos de alguna manera establecer esa reconciliación entre mi madre y yo, incluso en su ausencia, ¿no? Pero qué bueno que lo señalas así. Y de la portada, me gustó mucho, mucho la portada. No tuve tanto que ver en el diseño. Lo único que yo les pedía a las editoras fue que no vayan a poner que no fueran a poner así como una ballenota en toda la portada, porque como No, busca. el título tiene la palabra ballena, ya saben que todos los libros que tienen la palabra ballena ponen ahí la figura de la ballena, el mar, la colita, o sea, es típico. Y yo no quería que fuera tan literal, aunque las ballenas me encantan y son muy bonitas. No quería que el mensaje se entendiera de una manera tan literal, que se entendiera que había una metáfora detrás pues de toda del título, ¿no? Y de la construcción de la presencia de la ballena ahí, etcétera. Entonces creo que me pareció súper bien logrado por parte de la diseñadora hacer este esfuerzo por mostrar todos esos como capas y planos del lo marino, la oscuridad, la escultura, la mujer, la tristeza, pero ahí hay como un poquito de esperanza y algo nace a final de cuentas de de esa tristeza, ¿no? Está la plantita esta que brota, entonces hay esa sensación de que algo nace, a pesar de que están esta como entrada en lo nocturno, ¿no? Y esta partición entre dos perfiles femeninos que pueden... en la novela quise hacer mucho hincapié en esta imagen como de Matrushka, de algo que está dentro de una cosa, que está dentro de otra cosa, que está dentro de otra cosa, ¿no? Que es la sensación que nos da luego esta idea del legado materno o de la genealogía de madres e hijos. No sé si eso responde su pregunta. Más allá de eso, bueno, habrá que preguntarle también a a la autora de la portada, que por Pero ahí es viene en que, la sí, solapa. sí, Creo pero que es que está, en la portada está todo el libro, está el mar, sí, está la ballena, está el Atlanta, o sea, está todo, ¿no? La verdad está muy logró bien. captarlo súper bien. Sí, 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 me porque encanta cuando también a mí. terminas el libro, vuelves a ver la portada y entiendes y todavía me gusta más, ¿no? Y Sí. más me gustó también el final, cómo concluyes el libro con la idea esta de la filósofa de Spread o algo así. Ajá, Vincian Desprez. O sea, la verdad es que es así un cierre que a pesar de que es un libro de duelo y todo, acabas el libro y dices, ay, sí, sí, eso es, ¿no? La ausencia Sí, del, bueno, encontrar el espacio del ausente dentro de la vida de uno. Entonces dices, sí, eso es, sí, 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 sí. y bonito, no sé si bonito, pero muy certero, no sé. Muchas gracias por este libro, ¿eh? Hoy lo Ay, gracias a terminé ti, y Heidi. sigo así como un poquito apachurradita, No. porque lo Ay, me acabo de siento. acabar, tengo que todavía pensarlo varios días. Muchas gracias, Abe, y encantada de conocerte. Ay, igualmente. Gracias. Dale, adelante. Gracias, Vika Lave. Qué bonito escribes. Muy lindo Ay, todo. gracias. Todo, así me encantaría poder expresarme. Muchas cosas que escribes, las he pasado, las he sentido. Lo comentaba en el grupo cuando comentas que cuando te ibas de compras con tu mamá esperabas que fuera como de esas series que vemos en la tele y no pasaba. Yo me pasaba exactamente lo mismo. Me llevo bien con mi mamá, pero al final las relaciones, como lo mencionas, sabemos qué temas no tocar para no terminar en pelea. Entonces, camino yo por esa línea. Me llamó mucho la atención, qué valiente de tu parte. ¿De verdad hiciste ese viaje tú sola a Baja, con mochila al hombro y recorriste pueblos y tomando raíz y te quedaste a dormir en la casa tú sola? ¿Es en serio? Me gustaría que me contaras un poco más de Hay eso. partes de ficción porque ahí se pierde un poco Ajá, la realidad, ¿no? La ajá, protagonista pierde la realidad, no se sabe que si está soñando, si está, pero sí, ajá. ese viaje a La Baja fue muy hermoso. Fue cuando todavía La Baja era un lugar seguro, en 2003, todavía se podía pedir ride allá, ahorita ya no me atrevería. Sí, se me hizo muy valiente que te fueras tú sola.
Y igual cuando he estado en procesos de duelo, me encantaron estas palabras donde dices, no, no me atreví a entrar a los lugares porque muy caros, son es mucha gente, poca gente. O sea, entendí perfectamente esa parte. Muchas gracias, qué bonito. Por eso digo que qué bonito escribes. Y igual cómo cierras, ¿no? Porque sí nos demostraste todo este proceso y al final, la parte donde escribes que tú estás escribiendo y la mano de tu madre está encima, ay, qué bonito, o sea, es muy bonito el libro. Pero cuéntame un poco más de este viaje, o sea, ¿fuiste cuánto tiempo? ¿2 días, 3 días? Porque parecía del libro que fue como un fin de semana y que fuiste al pueblito de tu mamá y ya. No, ese viaje fue como de una semana. Es real que me llevé Moby Dick y que no lo pude leer en ese momento, lo leí mucho después. Y ahí andaba cargando yo con mi ladrillote de Moby Dick. Porque intentaba leerlo como buscando respuestas, como sintiendo que tenía que encontrar algo ahí y no. Eh, eh, bueno, yo quería encontrar ballenas, ¿no? Y en ese momento todavía no era muy común el avistamiento de ballenas, entonces había una sola compañía que lo hacía en Guerrero Negro, y me costó encontrarlos, anduve como muy perdida, porque en lugar de llegar a, no sé, en ferry a Santa Rosalía, ir directo a Guerrero Negro, llegué a Los Cabos con la idea súper romantizada de, ay, voy a hacer un road trip y me voy a... Y fue lo peor, Los Cabos es súper turístico y si uno no va con dinero lo pasa súper mal. Y es esta sensación de sentirse perdida, pero perdida en serio, o sea, no perdida de no sé a dónde llegar, sino de no saber dónde poner el cuerpo, es una cosa muy extraña. Y en ese tiempo me pasaba mucho, incluso en otros lugares, ¿no? En la Ciudad de México o en otros lugares que no eran como mi ciudad, de repente no sabía ni a dónde ir ni qué hacer con mi persona, ¿no? Era como estar perdida realmente a la deriva. Eh, pero el viaje fue muy reconfortante porque a final de cuentas me mostró que quería darle un lugar a la escritura en mi vida. Fue un viaje muy, muy determinante en ese sentido. No tuve una revelación mágica cósmica que yo buscaba o que yo quería, o sea, no se me manifestó ningún tipo de cosa sobrenatural. Y vi la ballena, pero sí fue muy mágico, pero fue así como se describe, ¿no? Y más bien la revelación el descubrimiento fue una cosa muy interior, fue una decisión muy consciente de quiero darle un lugar a la escritura en mi vida. Y a partir de ese momento decidí que quería comenzar a escribir. Ya, muchas gracias. Pues siempre he sido bien valiente porque también cuando te mudas a Oaxaca, o sea, lejísimo, o sea, y Oaxaca, o sea, qué decisión, qué fuerte decisión. Pues es Entonces te admiro. la necesidad, como decía mi mamá, la necesidad es la madre de la industria, no sé cómo, de la creatividad. La necesidad de salirse de casa y de irse lo más lejos posible, como sea, donde sea. Y me llamó Oaxaca y me fui para allá. Ya. Sí, Muchas muchas gracias, Abel. gracias. Disfruté muchísimo tu lectura. Gracias. Gracias, Alejandra. Pam, adelante. Ay, hola, buenas noches. Hola, Samantha. Ay, pues la verdad yo disfruté un montón tu lectura, Ave. Muchísimas gracias por tus palabras, por la historia. A mí me logró conectar con muchas emociones, o sea, creo que me gustó todo lo que lograste transmitir, lo que logré también visualizar en la figura pues de mi mamá y también cómo logras transmitir como el duelo y los recuerdos. La verdad es que a mí me encantó un montón desde que empezó. Lo disfruté muchísimo y hasta le puse 5 estrellas porque de verdad me gustó muchísimo. Ay, gracias. Y, y pues bueno, yo nada más tengo ahí una pregunta, no sé si... eh, bueno, yo tenía la duda y varios compañeros lo comentábamos, qué tan autobiográfico era, ¿no? Tú ya nos comentaste ahorita que pues sí tiene pues parte de ti, o sea que a lo mejor no todo, porque supongo que tiene su parte de ficción, pero ¿qué respuesta esperabas como del público y qué es lo que más te ha sorprendido y qué, bueno, o sea, que no, o sea, cómo ha sido la respuesta y si era lo que esperabas, no? ¿Cómo ha sido también ese proceso para ti, tanto de publicación como ya ahorita ya que empezó a leerse?
Ay, muchas gracias por dejarte tocar por el libro, de verdad, gracias. Eh, Creo que lo que más me ha sorprendido ha sido la recepción que le han dado los lectores hombres de más de 30 años. Ha habido muchos lectores hombres que se han acercado a mí y que se han sentido muy identificados con el libro, y yo no me lo esperaba porque como la protagonista es una chavita enojada con la vida, dije, no, bueno, seguramente va a haber más lectoras chicas, que haya más cercanía, que se sientan como más identificadas con mi propio relato, con estas edades que se narran en el libro, pero resultó que sí había muchos lectores de señores ya grandes que se descubrían a sí mismos también como hijos dentro de la historia, ¿no? Mira, Ricardo levanta la manita, qué bueno, gracias, Ricardo. Y eso fue una sorpresa muy linda, fue una sorpresa muy bonita, que bueno, que agradezco mucho y que bueno, pues, es la magia de la literatura, ¿no? Que nos puede, algo no, que conecta con nosotros a pesar de que no es 100%, que el match no hace así al 100%, ¿no? Que no hay un match completo, pero esa coincidencia como de diagrama de Venn puede llegar a conectar muy fuerte. Entonces eso me pareció muy lindo. Em, y bueno, lo que decías de la parte biográfica, como ya les decía, hay un momento en el que dejó de importar por completo. Eh, Podría decirte que sí, que todo lo que está escrito ahí es de alguna manera parte de mi vida, o partió de mi vida, pero está puesto ahí para empezar desde mi subjetividad, ¿no? Desde mi perspectiva. Incluso algún episodio que yo haya escrito así de la manera exacta como lo recuerdo, incluso así, siendo totalmente biográfico, pues no sé si ese recuerdo es correcto o incorrecto, si así pasó o no pasó. Así lo recuerdo yo, así lo vi y así lo sentí. Entonces esa subjetividad ya es ficción literaria de alguna manera, ¿no? Nuestra manera de ver el mundo es nuestra versión de la realidad, y desde ahí pues ya comienza a ser ficción, ¿no? Ya comienza a ser algo distinto de la realidad. No podría asegurar, no sé, que las paredes eran amarillas y no verdes, ¿no? Una cosa así. Yo la recuerdo así y recuerdo cómo me sentí. Traté de ser muy honesta y genuina, o sea, como hablar desde una honestidad, de decir, pues es que es lo que yo recuerdo, es lo que yo sentí, y para términos del libro, pues así es, ¿no? O sea, no puedo estar equivocada, ¿no? En todo el libro hay como una especie de aceptación de, pues es como yo lo sentí, aunque puedo estar equivocada, ¿no? La equivocación siempre está ahí como una posibilidad. Y por supuesto que sí, o sea, puedo estar equivocada, como ya decía Heidi, hay momentos en que la protagonista está profundamente equivocada, ella siente que su mamá no la quiere y dan ganas de decirle, no, niña, despierta, tu mamá sí te quiere, nada más que tú no la entiendes, está siendo injusta, ¿no? Y hay momentos así, pero pues en ese momento, en esa edad de la protagonista, eso era lo que sentía. Y quise escucharla y quise darle la palabra a esa avecita de veintitantos que estaba muy enojada y que quería decirlo, ¿no? Entonces me pareció también un acto como de cariño a esa otra, ¿no? De escucharla y darle chance de decir lo que quería decir. Ay, no, pero súper bonito, porque yo también me identifiqué mucho. A esa edad a lo mejor no tenemos todos los recursos y toda la experiencia como para entender justamente el otro lado, ¿no? Ujú, Entonces, exacto. pues, Pero es ay, no, parte de un proceso y para eso estamos, y para eso es muy bonito sentirnos acompañados de los libros que nos rodean. Para este libro fue súper importante esas otras voces que acompañaron al proceso, y por eso las incorporé también ahí. ay, no. Muchísimas gracias, qué bonito libro. Gracias a ti, Sam. Héctor, adelante. Hola, buenas noches, Ade. Ha Hola, buenas sido noches, bien Héctor. interesante escucharnos nada más. Bueno, primero, tu libro está muy padre. La realidad es que yo lo leí porque después de ver comentarios que hacían mis compañeros, necesitaba saber de qué estaban hablando y por qué les había hecho ruido y demás. Fíjate que esto que dices sobre cómo te puede identificar con la relación con tus padres,
como hombre, sí llega a ser, sí, tienes mucha razón. Yo tengo una hermana muy cercana a mi edad y yo crecí viendo lo álgida que podía ser su relación con mi mamá. O sea, de verdad que fue complicada y con el paso del tiempo se ha ido mejorando, pero es difícil esa interacción. Y ahorita al escuchar, no sé, a quien tiene hijos y cómo lo ven desde el lado de la madre, para quienes no tenemos hijos, es imposible ver ese escenario, no hay manera. O sea, eh, yo no puedo empatizar con la mamá de la protagonista en lo absoluto, porque se me hace aberrante que antepongas tus ideas a el cariño por un hijo. Pero resulta que ni tengo hijos, ni pienso tener hijos, ni pienso enfrentar ese dilema. Entonces es una cuestión que se convierte simplemente en una historia ahí plasmada por ti, eh, que es muy respetable, que te deja ver otras formas de ver la vida y de profesar la fe. Y platicaba hoy en la mañana, si mal no recuerdo, o ayer creo que, cuando Nela hizo toda una disertación en una mañana, a las 6 de la mañana sobre el libro, este, donde sí le decía que ella, por ejemplo, Nela en un papel intenso como hija, o sea, eh, y yo le proponía un poco el tema de, bueno, yo como hijo, sin tener una mala relación con mis papás, sí, trabajé mucho, hice todo lo necesario para poner distancia. Ellos su casa, yo la mía, porque yo los quiero mucho, pero hasta ahí, o sea, yo necesito mi espacio, no hay manera de dejarlos entrar más porque es complicado. No porque no los quiera, simplemente porque creo que es sano. Eh, eh, por eso es muy, esto que bien dices de lo que acabas de responder, la Sam, sobre cómo lo ve como uno como hombre, créeme lo que sí, o sea, sí hay mucho reflejo de esa relación con tus papás, porque finalmente es una relación que construyes y la mamá que yo tengo no es la misma que tiene mi hermano, evidentemente, y es bien distinto y es hermoso, a mí me pareció hermoso el trabajo que haces. Eh, no, no sé de cuánto tiempo son esas notas, o sea, cuánto tiempo las tomaste, pero es evidente que hay una carga de sentimiento y después hay un trabajo creativo y literario que tienes que es muy bueno, que de verdad se disfruta muchísimo. A mí me encantó el cierre, me encantan esos cuentos y esas historias que vas entretejiendo. Es como, hasta ya va mi pregunta un poco después de todo el choro que ya te aventé, el resumen. ¿Cómo das con estas historias o son tuyas también, esos cuentos, esas como reflexiones que acaban aterrizando y sobre todo la última, ¿no? Que le da tanto sentido y que hace tan bonito el cierre de algo así. Es bien interesante. Yo tengo uno de mis mejores amigos de la vocacional a quien todavía hoy sigo frecuentando y demás, profesa esa fe. Él ha pasado por situaciones en donde se alejó y después su esposa lo regresó porque a través pues de profesar esa fe les ayudó a superar malos momentos, ¿no? Entonces creo que cualquier cosa en la que uno crea que te haga bien, me parece válido. Sí, Evidentemente, regreso a lo mismo, ¿no? Con todo el respeto a quienes ya tienen, a quienes han, eh, o a quienes son padres. Al no tenerlo, me es muy difícil el no verlo con esa dureza, ¿no? Pues si les funciona, qué chido. Eh, que lo sacrifiques por tu hijo, pues me cuesta un chorro entenderlo, pero es tu decisión y es tu creencia y es válida. Y, y pues nada, toda esta disertación era porque tuve la oportunidad de conocerte, me encantó tu libro, muchas felicidades, no te conocía, yo quedé encantado con tus letras y pues nada más si me quiero responder sobre los cuentos o esas reflexiones, te lo voy a agradecer. ay, muchas gracias, Héctor. Qué bonito que hayas tenido ese acercamiento y esa experiencia con el libro y que te haya también llegado o que hayas encontrado puntos de coincidencia con todo lo que comentas, ¿no? Bueno, yo tengo una experiencia distinta y uno es capaz de ver toda esa
pues todas las facetas, ¿no? Diferentes de nuestros papás. Es una relación muy compleja y tal como lo dices, es como ir tejiendo una separación, pero también amorosa, ¿no? En la medida en la que se puede, porque ser hijos, a final de cuentas, es separarnos del origen. Pero esa separación, pues no tendría que ser violenta ni dolorosa. Lo conveniente, lo bonito es que se vaya forjando y se vaya tejiendo a partir del cariño y el entendimiento. No siempre puede ser así, pero bueno, en los casos que se pueda, ojalá que podamos lograrlo, ¿no? Y sobre lo que me comentas de las historias, pues es nuestro trabajo de escritores encontrar la manera de tomar como los personajes, los recursos, los elementos para construir una historia que no nada más avance en el tiempo y diga cosas bonitas, sino que tenga sí una construcción lógica y además un como plano simbólico. O sea, que lo que dice sea más de lo que está puesto en las palabras, ¿no? Y eso lo han logrado muchísimo los cuentos de hadas, ¿no? Los cuentos de hadas a mí me encantan porque como pues se escribieron, no se escribieron tal cual sobre papel, sino que fueron cambiando con el tiempo, con la oralidad, se iban contando de manera verbal y en esa verbalidad, pues quien lo escuchaba le cambiaba poquito, lo alimentaba, lo volvía a contar y el otro le cambiaba otro poquito y teléfono descompuesto, ¿no? Y en ese ir rodando sobre la marcha, pues iban como enriqueciendo, ¿no? Como una bola de chicle, como una bola de nieve que se le va pegando más contenido simbólico de este como inconsciente colectivo. Y esa fuerza que tienen cuentos de hadas, a mí me encanta, me gusta mucho, y quise replicar un poco ese sentido simbólico del cuento de hadas en este relato, que no es propiamente un cuento de hadas, porque pues no viene de hace siglos, sino que yo lo escribí, pero sí tiene estos elementos del cuento de hadas. Entonces, los tomé prestados y los utilicé para contar la historia, para cerrar la historia que tenía que cerrar. Entonces, sí, los tomé prestados. Y eso es lo Te que quedó, hacemos los escritores, te sacarnos de quedó la manga. increíble, te quedó increíble y funciona maravilloso, o sea, porque es como un remanso al final, no es que, la verdad es que no se acabes como feliz del libro, pero tu alma se queda un poquito en paz, o sea, aunque tengo, yo comparto lo que dice Heidi, necesitas un poquito de tiempo para procesarlo un poco más, y ahorita acabas de mencionar algo, nada más te lo quiero compartir, de esto de ser hijo es separarse. ¿Sabes que a mí me llevó un año de terapia completo antes de salir de mi casa? Porque Neil Dacker, a mí, mi terapeuta, me decía, tú eres autosuficiente, te puedes salir, sí. Bueno, pues tenemos que irte preparando para que te vayas sin irte. Y poco a poco vayas dejando las cosas en su lugar y cuando tú te retires, ya te vayas, te salgas de tu casa, puedas estar en paz. Y bueno, no es lo mismo con poquitos años que un poco más, yo cerca de los 30 cuando salí de casa, y ya tienes este proceso, pero es cierto, ¿eh? O sea, esa última parte de crecer es como alejarte y Sí, afortunadamente en mi caso tuve ese apoyo profesional de irme sí, qué preparando bueno, y decirlo de la mejor manera. Pero bueno, qué pues bueno. muchas gracias y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos ustedes. Han sido lecturas muy generosas y sus palabras también han sido muy lindas y me hacen que sienta que esto vale la pena y que hay que seguir escribiendo. Albert, Sí, buenas noches. Pues yo quiero leer esto, que lo mencionas, aunque no lo mencionas tan directo, y dice, el varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial, el mínimo y dulce Francisco de Asís. Estás mencionando un poema de Rubén Darío y es un libro de los tantos libros que tenías en la casa, ¿no? En la casa de tus papás. Mencionas justamente que hay un capítulo que se llama Otros libros y haces una referencia a todo este proceso de tu lectura, ¿no? De tus libros que fuiste acumulando, de tus lecturas que fuiste haciendo a lo largo de tu juventud, de tu infancia, ¿no? Y alguno de estos libros que llegaste a tener fue así como el libro que te llegó a marcar en determinado momento para decir que querías ser escritora o simplemente fue como el inicio de tus nuevos, bueno, de tus inicios como escritora en general. Sí, sí, un libro que me marcó muchísimo y está puesto ahí, que es El llano en llamas, de Juan Rulfo.
yo creo que ese fue el libro que me decidió como escritora, me convirtió en escritora, y hasta la fecha sigo como muy de cerca el estilo rulfiano, la manera de escribir de Rulfo me es muy como muy querida y la sigo mucho, ¿no? Sí la respeto mucho. Está ahí como uno de mis tótems. Sí, justamente ese capítulo me gustó bastante porque además antes de comenzar con la parte de los libros haces una pequeña descripción de tu casa, una casa que creo que a mí me tocó no vivirla conmigo, pero sí con algunos conocidos, estas casas medio misteriosas, medio lúgubres, obscuras, con un montón de detallitos así como que hacían que entraras y hasta miedo te daba, ¿no? Pero bueno, hay muy padre la descripción de tu casa, de dónde viviste, dónde hacías todas tus aventuras de niña, de joven, y pues bueno, pues yo también me sumo a mis compañeros, es una lectura que también disfruté, es una lectura que me gustó bastante, y bueno, pues muchísimas gracias por compartirla. Ay, gracias a ti, Albert. Y pues para ir cerrando, yo también me uno a las felicitaciones, me gustó mucho el libro, me movió también muchas cosas. Yo tengo a mi mamá todavía, el que no está es mi papá, y me movió algunas cosas de recordar justamente aquello que pues en un momento dado le pude haber dicho y no le dije, ¿no? Siempre queda eso y te queda la reflexión leyendo tu texto. Y yo te quería hacer un par de preguntas un poco más triviales, si tú quieres. Por un lado, en algún momento mencionas cuando guardaste todas las cosas de tu mamá. ¿Guardaste algo o conservas algo contigo de ella? Sí, sí conservo algunas cosas, sobre todo, bueno, ahorita aquí muy cerca sigo guardando la cajita de hilos con el gatito. Es mi caja de los hilos, la sigo teniendo y como hago costura también, pues es como algo, un objeto muy cercano. O sea, lo guardo, pero no lo guardo allá lejos en el cajón, sino que como lo sigo utilizando. Qué bien. Oye, y la otra es, ¿cómo es el día de hoy la relación con tu papá? ¿Qué opinó, si leyó el libro, qué opinó acerca de lo que escribiste de tu mamá? Yo tenía terror de la reacción que iba a tener mi papá y dije, no, ya no me va a volver a hablar nunca más, nos vamos a pelear, me va a decir que ya no quiere volver a saber nada de mí. Y creo que sí le costó mucho trabajo el libro, sí le cuesta un esfuerzo muy grande entender que hay una versión distinta de mi mamá. Em, Porque para él mi mamá es perfecta, intachable y la tiene muy idealizada, la tiene en un nicho de perfección porque la amó muchísimo, fue el amor de su vida y aunque ha tratado de, pues, de seguir adelante con su vida, el lugar de mi mamá siempre está ahí como muy especial. Y ellos tenían una relación idílica, la verdad es que envidio la relación que tenían mis papás, era muy unida. Entonces, ver que de repente la hija habla me dice, bueno, pero es que tú estás hablando de otra persona distinta. Esa no es la Mara que yo conocí, ¿no? Y le ha costado mucho, le ha costado mucho. Lo bonito es que ha tratado de ser muy respetuoso con mi propio proceso, ¿no? Y aceptarlo y decir, bueno, pues ni modo, pues es su trabajo, es lo que hace, es su libro y lo respeta y me acompaña, porque pues mi padre va a las presentaciones a las que lo invito, va y participa y lee todo lo que escribo y está muy cerca y muy al pendiente. Eh, Aunque le cueste trabajo, pone de su parte mucho pues para mantener ese vínculo a pesar de la incomprensión que puede haber, ¿no? Qué bueno, muchas gracias. Y bueno, Muchas ya gracias a para ti. despedirnos, una foto con aquí quienes tengan allá a la mano su libro. Ahí va el primer intento, va una, dos y tres. Va otra porque creo que Héctor salió con los ojos cerrados. Entonces, ahí va una, dos y tres. Listo, ya quedó. Muchísimas Muchas gracias. Y gracias a gracias todos. y buenas noches a todos. Ave, Muchas muchísimas gracias por gracias a todos. acompañarnos. Gracias, Abe. Y bueno,